Vamos con la parte de estadística donde dejamos ayer, tema muy interesante, muy útil para el futuro de ustedes, es una aplicación en forma definitivamente importante van a tener ustedes con respecto a este tema. Por eso es que hemos dado o estamos dando esto. Bien, habíamos dicho que los polígonos de frecuencia es una forma de interpretación gráfica también de datos agrupados y que un ejemplo podría ser el peso de las personas, de un grupo de personas, de 120 personas, que tienen 120 valores de peso distintos. Bueno, y que esta es la forma de armar básicamente armar un histograma de frecuencias, o sea, determinar con qué frecuencia se dan ciertos datos. ¿Y cómo es esto? Fíjense ustedes, nosotros ponemos un intervalo entre 5 y 6, por ejemplo, ¿y cuál es el valor? Y le tenemos que asignar un valor a ese intervalo, porque estamos discretizando. ¿Qué significaría desde el punto de vista práctico de lo que yo digo discretizar? Significa decirles de que no vamos a hacer una curva perfecta como una curva de Weibull o alguna otra curva de una función representativa que tiene una ecuación en x y que nos dé esa forma acampanada o no, ¿sí? Sino que vamos a discretizar, significa establecer pequeños intervalos en donde hay un valor representativo. Y no me importa cuál es el que yo tenía, yo lo único que digo dentro de esos valores, cuántas veces se produjeron kilos entre 50 y 60, pero no contenido 60. Supongamos en una muestra de 65 elementos, de 65 personas en este caso, se dieron, se dieron 65 valores distintos. Pero fíjense, ¿cómo agrupo? Y yo digo, bueno, a ver, ¿dónde están esos valores? Y 50, 60 kilogramos, no contenido el 60. Fíjense en los paréntesis, ¿se acuerdan de lo que vimos en la parte de matemáticas del principio de año, cuando vimos inecuaciones, que decíamos de 50 incluido este hasta 60 no incluido, porque en vez de corchete tiene paréntesis igual al revés. ¿Sí? Bueno, entonces acá definimos intervalos de 10 kilos, pero a partir de los que tenemos datos. Tenemos el primer dato que tenemos 55 kilos y el último dato es 115 kilos. ¿Sí? O sea, el primer dato de peso del grupo de las 65 personas que nosotros tenemos en este momento comienza con los 50 kilos, podríamos decir, y termina con los 120 kilos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la historia? La historia es decir, bueno, definamos intervalos pequeños. Si estamos entre 55 y 115, podríamos tomar intervalos de 50 a 120, y con valores de 10, en donde el valor medio sean los 55, 65, 75, 85, 95, 110 y 115. ¿Por qué esto? Y bueno, porque tenemos entre todo eso una serie de datos ya, con cierta regularidad. Entonces, armamos los intervalos cada 10 kilos. ¿Sí? Y el primer intervalo no lo vamos a hacer de 0 a 10. ¿Por qué? Y porque no tengo valores. De 10 a 20 tampoco tengo valores. Son adultos, todos pesan más de 50 kilos. Entonces empezamos en 50 y terminamos en 115, pero bueno, veamos si es cada 10, terminamos en 120. Ese es el negocio. Y dije yo en la clase pasada de que este 110 otra vez está mal, es 105, ahí no 110. El valor medio, ¿sí? Del intervalo entre 100 y 110, 105. O sea, está mal, corríjanlo o tengan en cuenta que es el valor medio. ¿Sí? Bien. Es representativo. ¿Por qué? Porque tengo 5 valores que dieron entre 100 y 110. ¿Qué significa eso? Y bueno, puedo tener 101 kilos, 7. Puedo tener 102 kilos, 4. Puedo tener 109 kilos, 1. ¿Me entienden? Tengo, ¿qué es lo que estoy
¿Qué tema está sucediendo? Que yo tengo valores intermedios, ¿sí? Pueden estar dentro de esos valores, pueden estar dentro del intervalo. Yo tengo 109 kilos. ¿En qué intervalo considero una frecuencia, un valorcito acá? Y entre 100 y 110. ¿Por qué? Porque está 109 entre 100 y 110, punto. Entonces, cualquier valor que esté entre 100 y 110, no siendo 110, tiene que ir sumado acá, de los 65 números que yo tengo. Y eso es la frecuencia. ¿Con qué frecuencia justamente se dan esos resultados? Pero acá, ¿qué es lo que hace? Yo le asigno un valor de 105, punto. No le asigno un valor de 100, 1.7 o 109. No. Le asigno como que el valor es 105 kilogramos. ¿Qué significa eso? Que cuando yo haga los cálculos, los multiplique y los integre, pero como pedacitos, eso es discretizarlo, integrar como pedacitos, voy a sumar las áreas de todos los rectángulos que me dan, fíjense los rectángulos estos que tengo acá, voy a obtener no exactamente la superficie debajo de la curva roja, pero voy a obtener una superficie aproximada debajo de la curva roja, prácticamente con un mínimo error. Yo podría esperar acá y decir, no, ¿sabes qué? Busquemos cuál es la curva de Weibull que representa esta historia. A ver, entonces yo diría, busco la curva que haga esto más o menos siguiendo la forma y se vaya para allá. Hay una ecuación que seguro se acomoda bien de la forma de la curva de Weibull para esta situación. Seguro. Y la puedo determinar matemáticamente. Ahora, la pregunta que yo me hago desde el punto de vista de los datos, ¿me interesa tener la curva perfecta, esta curvita de Weibull excelente? No me interesa. A mí lo que me interesa es determinar el área debajo de la curva para saber, de cierta manera, con la fórmula apropiada, cuál es la energía que puedo llegar a generar en un emplazamiento eólico, porque estas son velocidades de viento. ¿Se entiende? Si yo dentro de las 8.720 horas que tiene un año, tengo 8 veces esta velocidad, 55 metros por segundo, y así sucesivamente hasta completar los 8.720, yo puedo multiplicar cada superficie de esta por la ecuación de la energía eólica y obtener cuál es la energía que puedo llegar a generar con mi aerogenerador si está dentro de esos valores y si funciona de esa manera. Por eso es importante que nosotros entendamos el funcionamiento de esto. Estamos obligados, desde el punto de vista del programa, a mostrarle la ecuación de la curva de Weibull y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Pero no es el objetivo, básicamente, porque como en la historia, la curva de Weibull estadísticamente tiene una cierta forma, ¿sí? Y esa forma ya tiene estudiado todas las fórmulas que hacen a la superficie, a la integración, al valor medio, a la muda, todos los datos estadísticos que me pueden llegar a servir a mí para determinar potencia, velocidad, etcétera, para ver qué clase de emprendimiento tengo en el lugar donde tengo las velocidades de viento dadas por un gráfico similar a este. ¿Sí? En vez de peso, velocidad de viento en metro por segundo. Está en esa fórmula que yo la tengo que aplicar y listo, pero tengo que encontrar los coeficientes que representan lo más acabadamente la curva de Weibull, lo cual no es exacto. Entonces, si no es exacto eso, ¿por qué no hacer una discretización en intervalos y rectángulos, multiplicar cada expresión por cada área debajo de la curva, cada rectángulo, y sumar todas esas pequeñas energías para obtener una energía total anual que pueda dar el emplazamiento? Ese es el objetivo. Y por eso es tan importante que desde el punto de vista estadístico todos ustedes entiendan lo que es un histograma. Y esto es un histograma. Esta es la forma típica de un histograma. Se fijan intervalos representativos del valor del medio, entre 50 y 60, el representativo es 55. ¿Cuántos puedo tener? No me interesa cuántos tengo, los voy a contar uno por uno en la lista de datos que yo tengo. Con respecto a eso, ya lo vamos a ver, yo les voy a dar un ejemplo.
del tema de cómo se tratan los datos del viento, para entender un histograma a fondo. Y cuando ustedes lleguen con el profe que le corresponde de eólica o de hidráulica, no pierdan tiempo en entender qué es lo que hizo el profe. Ustedes ya entiendan más o menos qué es lo que va a hacer el profe. Ya tengan una idea clara de para qué hace el profe un histograma de velocidad, ¿sí? O de caudales, porque son los dos casos generales que se presentan en energías renovables, de lo que vamos a ver nosotros, obviamente. En eólica, velocidades de viento, y en hidráulica, caudales de río. Entre esas dos, nosotros tenemos que usar este tipo de cosas, entender los histogramas, las curvas de frecuencia acumulada y todo ese tipo de cosas. ¿Qué estamos viendo acá? El valor medio, la frecuencia con que se producen valores dentro de esos intervalos, y luego la curva de frecuencia acumulada. O sea, ¿qué hago? Simplemente la frecuencia entre 50 y 60, pongámosle metros por segundo por decir una tontera, es 8 entre 50 y 60. Hay 10 valores entre 60 y 70, por lo tanto la acumulada va a ser 8 más 10. Hay 16 valores entre 70 y 80, por lo tanto, a los 26 tengo que sumar 16, da 34. Y acumular la frecuencia de la columna anterior. Nada extraño, ya lo habíamos dicho en la clase pasada. Bien, veamos ahora el polígono de frecuencias acumuladas. Si se representa la frecuencia acumulada en una tabla de datos agrupados, se obtiene un histograma de frecuencias acumuladas o su correspondiente polígono. Y fíjense la forma que tiene. Manteniendo en el X el tema de los intervalos, tengo 8, ya tengo lo que tengo ahí, voy sumando, y normalmente, fíjense ustedes la forma que adopta. Esta es una frecuencia, una curva de frecuencia acumulada, ¿sí? Bien. Y tiene su inversa, esta curva. Si yo quiero decir al revés, che, ¿cómo es al revés? Y bueno, toma los distintos valores, pero al revés. ¿Sí? Si se me da la frecuencia 8 veces, también hay una inversa de la frecuencia que es de 65 menos 8, de 65 menos 10, de 65 menos 16, y así sucesivamente. También puedo tener una frecuencia acumulada inversa. ¿Sí? Son ustedes hasta ahora lo único que saben que son formas de expresar matemáticamente resultados. Bien. Gráfica de barras. Es un conjunto de rectángulos o barras separadas una de otra en razón de que se usa para representar variables discretas. ¿Ven lo que estamos diciendo? Discreta, no es una curva. Sí, acá hay una curva, pero estas son trazos rectos. Entonces no es una curva, es una segmentación continua de lo que vendría a ser el valor medio. Pero no es una curva que tenga una expresión, porque son rectas. Entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto son rectas. Adopta una forma similar a la de una curva, pero estos son valores discretos. Entonces la gráfica de barras es un conjunto de rectángulos o barras separadas, verticales u horizontales, depende como yo la quiera representar, una pegada a la otra en razón de que se usa para representar variables discretas. Las barras deben ser de igual base y ancho y separadas a igual distancia. Pueden disponerse en forma vertical u horizontal. Tengan en cuenta esto que es muy importante. Las barras deben ser de igual base o ancho y separadas a igual distancia. Lógico, porque si no, no estamos tomando valores representativos de los intervalos. Acá eso se transforma en decir, son valores de a 10. 10, 10, 10, 10, 10. No, no puede haber ensalada rusa de 5, 8, 10, 20 la separación. Y el valor representativo medio porque no funciona así la cosa estadística. Entonces, los intervalos deben ser iguales. Yo defino cuáles son los intervalos. Inclusive cuando ustedes estudian energías renovables, la parte eólica, ahí les va a decir que hay algunas fórmulas con las cuales uno puede definir el ancho de ese intervalo en cuanto a las velocidades. Y che, acá hay velocidad entre 0 metros por segundo y 25 metros por segundo. Entonces, ¿cuál es el intervalo más correcto? Bueno, pero el más correcto es el que discretice de la mejor forma los datos. Entonces uno, ¿qué es lo que hace? Fíjense que estamos siguiendo dos caminos. Un camino es la discretización para resolver el problema estadístico y el otro camino es el uso de la fórmula de la estadística. O sea, es decir,
Por un lado, yo analizo los intervalos, tomo en cuenta toda esta cosa y voy multiplicando por cada una de las frecuencias para entender cuánta energía me entrega cada frecuencia y sumo la total y es la total. ¿Que va a tener un error con el valor real? Seguro lo va a tener, pero es muy pequeño. Prácticamente ni me interesa a mí el error que puede haber ahí. Ahora, si yo tomo mal los intervalos, sí, puedo tener una gran macana. Entonces, los intervalos, desde el punto de vista matemático, estudiado por muchas personas que se han dedicado a las matemáticas, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, hay métodos prácticos, hay fórmulas en función de la cantidad de datos y dónde está la media y toda esa historia que te dice cuál es el ancho que tiene que tener. ¿Sí? Pero por lo general uno tiene que tener un buen ancho, que no sea muy ancho y que represente claramente los resultados. Ya vamos a ver esto. Recuerden ustedes esto que estamos viendo, porque ya les voy a tirar un ejemplo y lo vamos a leer. Lo vamos a ver. Gráfica lineal, dice, son usadas principalmente para representar datos clasificados por cantidad o tiempo, o sea, se usan para representar series de tiempo o cronología. Gráfica lineal es esto, la roja, una línea, pero de segmentos, ¿sí? Gráfica de barra 100% y gráfica circular se usan especialmente para representar las partes en que se divide una cantidad total. ¿Sí? La ojiva. Esta gráfica consiste en una representación de las frecuencias acumuladas de una distribución de frecuencias. Puede construirse de dos maneras diferentes, sobre la base de menor que o sobre la base o más, o sea, mayor. Puede determinar el valor de la mediana de la distribución. En estadística denominamos gráficos a aquellas imágenes que, combinando la utilización de sombreados, colores, puntos, líneas, símbolos, números, texto y un sistema de referencias coordenadas, permiten presentar información cualitativa. ¿Bien? La utilidad de los gráficos es doble, ya que pueden servir no solo como sustituto a las tablas, sino que también constituyen por sí mismos una poderosa herramienta para el análisis de datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo no solo para describir y resumir la información, sino también para analizar. Nos centramos únicamente en los gráficos como vehículo de presentación de datos, sin abordar su otra faceta como herramienta de análisis. Por el momento, ¿no? Distribución de frecuencias, gráficos estadísticos. Los gráficos son medios popularizados y a menudo los más convenientes para presentar datos. Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos representan los datos en forma de dibujos, de tal modo que se pueda percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros, como por ejemplo este gráfico. Y ahora un gráfico de barra, en donde en abscisas, o sea, en el eje inferior X, tenemos las distintas agrupaciones políticas que ocurrió en esta elección en Chubut en el año 1999. La Alianza, el Partido Justicialista y Acción por la República. 3 partidos, nada más. Por lo tanto, tiene su barra representativa de los votos obtenidos. Y queda absolutamente claro quién ganó, quién fue segundo y quién fue coleperro, como quien dice. ¿Ven? No hace falta tanta historia. Nos representa gráficamente a los resultados y nosotros ya entendemos en 2 milisegundos qué pasó. Entonces los gráficos sirven para interpretar qué pasa con los resultados. Veamos el gráfico de barras horizontales. Representa valores discretos en base de trazos horizontales, aislados unos de otros. Se utilizan cuando los textos correspondientes a cada categoría son muy extensos. Para una serie, para dos o más series. Veamos, acá tenemos 2 series. Cantidad de personas que trabajan a mayo de 1989 en 4 regiones, 1, 3, 5 y 7. Bueno, en organismos oficiales y en empresas privadas. ¿Qué significa? La región 1, la región 1, tengo, pongámosle a ojo de pato, tengo trabajando 5.000 personas en organismos oficiales y tengo trabajando 13.000 personas en organismos privados. ¿Ven? Se entienden los gráficos que intentan transmitir. ¿Sí? Y esto es un gráfico de barras horizontales que muestran 2 series. Y esto está en el Excel.
Ustedes pueden hacerlo en el Excel, están claramente en el Excel. A ver, gráfico de barras proporcionales. Estos son barras del 100% para que ustedes vean cómo se comportan dos elementos presentes según, qué sé yo, 5 opciones distintas. A ver, se usan cuando lo que se busca es resaltar la representación de los porcentajes de los datos que componen un total. Las barras pueden ser verticales o horizontales. En este caso, presentamos un dibujo vertical en donde mostramos cantidad de alumnos por sexo de distintas clases. De primer año, segundo, tercero, cuarto y quinto año. Por ejemplo, del 100% de los alumnos, todos tienen la altura del 100%. ¿Ven? Perfecto. Entonces, acá, ¿qué dice? Que 51 son varones y 56 son mujeres. Claramente, eso pueden ser las cantidades o los porcentajes. Acá, en segundo año, hay más varones que mujeres. En tercer año, hay mucho más varones que mujeres, ¿se entiende? Acá, bueno, es otro grupo, acá no suman 100 las unidades, ¿sí? Sino son las cantidades directamente. Acá lo que tenemos de datos son las cantidades de varones y cantidad de mujeres, cantidad de varones y cantidad de mujeres. Lo que sí en su proporcionalidad da el valor que está acá. O sea, yo puedo verificar eh, si sumo 64 más 52, son 116 alumnos en total. ¿Sí? 116 alumnos en total. 64 más 52, 116. Lo mando a la memoria. Divido 64 dividido por 116 y dice que es 55,17%. Vengo a la horizontal y me tiene que dar la diferencia con 40. O sea, 44,83, por ejemplo. ¿Está bien? 44,83 será aproximadamente el punto que divide a la cantidad de varones de la cantidad de mujeres. ¿Se entiende entonces un gráfico de barras proporcionales? Bien, el asunto es que todos tienen la misma altura, 100%, y porque estamos hablando de que cada curso tiene un 100% de alumnos. Lo único que está mostrando este gráfico es lo que tenemos acá adentro. ¿Ven? Esto. ¿Cuál es la situación? ¿Qué porcentaje son de varones y qué porcentaje son de mujeres? En principio, yo tendría que poner de este lado de 0 a 100 y de este lado al revés, de 0 a 100 así, como para que yo diga, bueno, acá tengo tal porcentaje de varones y si lo leo de abajo tengo tal porcentaje de mujeres. ¿Me entienden? Para ser más bonito, más explicativo el gráfico. Bueno, ahora volvemos al tema de los histogramas de frecuencia. Ni más ni menos, un histograma de frecuencia constituye la agrupación de datos principal para su estudio estadístico, como en parte ya vimos. En general, el análisis para variables continuas coincide con el análisis de variables discretas cuando existen muchas observaciones. Esto es muy importante, chicos. Esto es en lo que yo me baso y todos los profes se basan para no entrar en el uso de fórmulas ciegas y de la determinación de cuál es la curva de Weibull o la curva estadística que más se asemeja a nuestra serie de datos. ¿Por qué? Y porque de esta manera yo no voy a cometer errores por equivocarme en la fórmula. Por supuesto, ¿por qué ha cambiado esto? Y antes se usaban mucho las fórmulas estadísticas. Porque antes la capacidad de hacer operaciones en forma cíclica era mínima. Había que hacerlo con la máquina del computador al costado, que era por lo general mecánica, que había que darle vuelta, poner los números, darle vuelta y hacer las operaciones. Estamos hablando de la época paleozoica, pero era así. Entonces no podíamos hacer números, no podíamos hacer iteraciones. Las iteraciones eran estúpidas. Es decir, ¿cómo va a hacer 100.000 iteraciones o 10.000 iteraciones? ¿Sabés el tiempo que lleva operar todas las iteraciones a mano con un lápiz y un papel? Bueno, hubo gente que las hizo. En general, los que calculaban estructura y todo eso eran pobres tipos, ingenieros, lo que sea, que se dedicaban a hacer operaciones y operaciones y operaciones y operaciones y estaban horas y días con un papel lápiz haciendo operaciones. ¿Para qué? Para poder diseñar una estructura. Y cuanto más compleja era la estructura, más debían
trabajar en este sentido, no en el diseño, no en el diseño, sino más bien en la operación matemática, resolver las ecuaciones y saber cuánto hierro tenía que poner en la estructura de hormigón, por ejemplo. Pero ¿qué pasó? Después vino la revolución de las computadoras y ahí se pudrió todo. ¿Sí? Ahí se pudrió todo. Porque ¿qué pasó? Con la revolución de las computadoras, la iteración pasó a ser una estupidez. Yo puedo poner en una Excel este, toda una serie perfectamente definida de operaciones y hacerlas depender de una variable al principio. ¿Cuánto me va a llevar a hacer, armar la Excel? Bueno, me va a llevar mucho tiempo. Me va a llevar, qué sé yo, una tarde, media tarde, un día. Pero una vez que yo tengo eso, lo único que hago es ver los resultados cuando voy cambiando la variable que yo necesito ver cómo se comporta. Entonces, los cálculos los hacen las computadoras, ya no lo hago yo a mano con el lápiz 40 horas. Ya lo hace la computadora en milisegundos. Entonces, ya, ¿qué es lo que me conviene hacer? Y hacer todo, se simplifica mucho el cálculo discretizado, o sea, a través de pequeños elementos que en la matemática por ahí uno lo confunde con elementos finitos, pero en realidad sí es la discretización aproximada de lo que son las operaciones que hay que hacer, pero sin las fórmulas exactas de una curva, sino discretizando esa curva en función de los valores que yo tengo. ¿Y por qué se hace esto? Porque en algunos casos no hay otra. Si yo represento en un histograma 5 años de datos de velocidad del viento que se toman cada 10 minutos, imagínense la cantidad de datos que yo tengo que tener, manejar. Pero yo lo pongo en una Excel, como hicimos con los alumnos, con mis alumnos en la parte de eólica, y yo les explico, miren, pongan así los datos de todos los años, hablamos o sea, la cátedra se comunicó con la gente de Servicio Meteorológico Nacional y pedimos datos de viento en San Salvador de Jujuy, en la universidad que ellos tienen, en Abrapampa y en el aeropuerto Guzmán, que ellos tienen. Y queríamos saber qué posibilidad había de aprovechar la energía eólica en estos lugares. Por supuesto, el resultado fue desastroso, pero no importa, ya sabíamos que era desastroso. Lo que hicimos es, me tiraron la base de datos que era 5 años de datos de vientos promedios diarios, ¿no? Y no es tan difícil porque son 365 datos por año. No es representativo tampoco porque el viento varía mucho y no sirve tomar valores de un día promedio diario, no tiene sentido. Se toman las velocidades 10 minutarias, se llaman eólica, que son las velocidades, el anemómetro la va cargando en un aparatito electrónico como una pequeña computadora y va sumando los valores promedios de la velocidad de 10 minutarias. Saca la velocidad en 10 minutos. Dice, el promedio de velocidad registrado en este lapso de 10 minutos, la velocidad media era esta y la nota. Y así sucesivamente, imagínense cuántos datos por día ese equipo suma. Una barbaridad. Bueno, y esos valores son los que se utilizan para el análisis estadístico de las velocidades en el emplazamiento de vientos, por ejemplo. Y el tema del caudal, lo mismo, el caudal, bueno, no varía tanto, el caudal, o sea, no tiene un comportamiento como el viento, pero varía. ¿Y cómo se maneja el caudal? Bueno, hay que ver que conviene si tomar el caudal por hora, o sea, 24 datos al día de caudal promedio, o sea, promediar el caudal de cada hora en un valor medio y listo. Y eso es un buen dato. ¿Por qué? Y porque el agua, los ríos, no suben instantáneamente y bajan instantáneamente de caudal. El movimiento es de otra manera. ¿Sí? Si hay una lluvia, va a haber un movimiento en el caudal del río en ese día. Si no hay una lluvia, no va a haber nada. Es raro que cambie el caudal ese día en forma importante. Bueno, pero estas son las cuestiones. Entonces, en general, el análisis para variables continuas coincide con el análisis para variables discretas cuando existen muchas observaciones, o sea, cuando se han hecho observaciones de forma discreta. La mayoría de ellas distintas.
Por ejemplo, la variable edad en años se consideraría en principio una variable discreta, puesto que no se utilizan valores decimales, tipo 1,5 para año y medio, etc. Si disponemos, supongamos, de datos de edad correspondientes a muchas personas, lo más probable será que tengamos muchos valores diferentes. Realizar un diagrama de barra o uno de sectores puede no ser una buena idea, ya que ofrecería muy poca información. En este supuesto, variables continuas en general variables con muchos valores diferentes, los datos pueden disponerse agrupándolos o clasificándolos en intervalos e indicando el número de observaciones que caen dentro del intervalo. No especificar cuál es la observación o su valor, sino cuántos caen dentro del intervalo. ¿Ven? Para ello se elige un número A0 en donde la variable sea mayor, de modo tal que A0 es el mínimo de esa variable, y otro acá donde la variable sea como máximo ese X, y se divide el intervalo en A0 acá en cada intervalo. Bien, clasificación de los datos en intervalos. Supongamos que tenemos los siguientes datos de la variable x. 2, 3, 4, 4,5, 4,5, 5,6, 5,7, 5,8, 6, 6,1, 6,5, 7, 7, 7, 3 veces salió el 7, 7,5, 3 veces 7,5, 8,3, 9, 2, 10,2, 10,4, 11, 11,1, 11,5, 12 y 3. Una posible representación o clasificación en intervalos es la siguiente. Del 1,99 al 3,57, del 3,57, fíjense que acá lo tiene en cuenta, acá no lo tiene en cuenta. ¿Sí? Bien, y ver cuántas veces se producen estas frecuencias. Ya les voy a explicar yo, cuando ustedes tienen una serie de datos, cómo hacer que la Excel haga ese trabajo, porque no lo vamos a hacer nosotros. Por eso les digo, cuando apareció la computadora todo cambió. Se puede hacer instruir a la computadora que sin error haga la determinación y la discretización de todos los datos dentro de estos intervalos que a mí se me da la gana y los decido. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver. Bien, son 26 datos y calzan así en los intervalos definidos. Esta clasificación nos dice el número de datos que hay en cada intervalo. El indicar los intervalos de la forma AB indica que el dato A no se cuenta en este intervalo y sí se cuenta el dato B. Como vimos, se excluye A y se incluye a B. Esto es necesario para que ningún dato no se cuente en otro grupo dos veces. Definir perfectamente dónde colocar cada dato. ¿Se entiende, no? Por tanto, un histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirven para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra, en realidad de la muestra, para no definir qué es, respecto a una característica cuantitativa y continua. Bien, acá tenemos un histograma de ¿qué? De frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Bueno, una vez que yo tengo la frecuencia, a ver si está más abajo, no me acuerdo. Histograma de frecuencia relativa de personas. Histograma de frecuencia absoluta. Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Cómo se arma este histograma? Acá está ¿cómo se llama? La explicación de cómo se arma un histograma. En un histograma, el eje de las X o abscisas consiste en el rango en el cual se encuentran los datos. Ahora, las bases de los rectángulos constituyen los intervalos en los cuales agrupamos dichos datos definidos, esos intervalos como vimos. Por otro lado, en el eje de las Y u ordenadas tenemos más opciones, dependiendo de estas opciones, es el tipo de histograma que tenemos. Los dos tipos principales de histogramas son los siguientes. Histograma de frecuencias absolutas, que representa la frecuencia absoluta mediante la altura de las barras, o sea, cuántas veces se produjeron resultados dentro de esos intervalos, nada más. Y el histograma de frecuencias relativas, que representa la frecuencia relativa mediante altura de las barras. ¿Cuál va a ser la altura máxima de la barra? 1 o 100%. ¿Por qué? Porque en el caso de la relativa es relativa a la cantidad total de
datos que tenemos. Así, ya que conocemos las características del histograma, tenemos que, para construir uno, dado un conjunto de datos, debemos seguir los siguientes pasos. Primero, dibujamos el eje de las abscisas de tal forma que incluya como mínimo el rango